vacunaron, pues hemos visto casos de adultos con esta enfermedad. Y esta enfermedad, entonces, que es la parotiditis, las paperas es para la gente común, provoca orquitis, provoca inflamación de los testículos y causa infertilidad. Entonces es importante dentro de los antecedentes que comentemos o que preguntemos si el paciente no ha presentado esta infección. Pacientes que han tenido tratamientos contra el cáncer, pues también la radiación y la quimioterapia, les había dicho que estos tratamientos afectan a las células de más rápido desarrollo o crecimiento, por eso se cae el cabello, lo de las uñas, las células del cáncer, y en este caso también puede afectar lo que es la formación de espermatozoides o la calidad de los espermatozoides. Si tienen lesiones o cirugías que dañen sin querer a lo mejor los conductos deferentes o que inflamen los testículos o que lesionen el testículo, pudieran ser también importantes. O un paciente que operaron de varicocele o que que le quitaron un testículo por cáncer, todas esas son importantes. Los hábitos, habíamos comentado, un paciente que fuma, que se droga, que toma mucho, pues lógicamente su fertilidad probablemente no es la mejor por la situación de oxidantes y otro tipo de radicales libres, otro tipo de cuestiones que se manejan. La salud de los espermas, como la salud sexual y como la salud general del cuerpo, pues depende mucho de nuestros hábitos. Entonces, tabaquismo pudiera ser una causa importante de infertilidad, así como de disfunción sexual. Enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, enfermedad renal, pudieran ser causas de infertilidad. Lógicamente, la obesidad, habíamos comentado que los obesos tienden a tener más una enzima que se llama aromatasa y convertir la testosterona en estrógenos. Entonces, estos pacientes con obesidad pues tienen más riesgo también de tener disfunción. Bueno, disfunción eréctil, la infertilidad por esta situación de descontrol hormonal. Y lógicamente pacientes que operamos de vasectomía en alguna situación previa, pues lógicamente esos pacientes no van a poder tener hijos, ¿verdad? Y la cirugía de reconversión pudiera ser no tan efectiva, pero bueno, hasta parece lógico, pero tenemos que preguntar las cirugías, entre ellas que no le hayan hecho vasectomía al paciente y que por eso no pueda tener hijos. Los antecedentes, pues ya lo que comentamos ahorita, hay que valorar bien cuánto tiempo llevan sin poder concebir, sin poder tener hijos, si hay algunos periodos en los cuales tienen relaciones normalmente, qué tan frecuentes son, los hábitos de salud sexual, es lo que comentamos de un inicio, que si es un paciente que no tiene relaciones, o son parejas que son cada 6 meses, cada 3 meses se ven, pacientes que viven en Estados Unidos y vienen una temporada, pues todo eso debe de preguntarse, aunque sea lógico, debe de ponerse en claro por la definición que habíamos comentado. Trastornos anteriores, aquí hay que ver pacientes, si el papá ha tenido hijos antes, la mamá hijos antes, si juntos han tenido hijos, y que es en este embarazo no más en el que ha batallado. A lo mejor el papá ya tenía un hijo o 2 hijos antes con otras parejas y con esa pareja es con la que no ha tenido y la otra pareja no tiene. Es importante para valorar también si hay algún problema en alguno. Si el papá ha tenido múltiples parejas y con ninguna ha podido tener hijos, aunque lo haya intentado, pues hay que buscar intencionadamente algún problema incluso, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea el problema, pero sí nos sugiere alguna situación importante. Algunas enfermedades de la infancia, como les decía, la parotiditis, que no hay desarrollo, que no bajaran los testículos a tiempo y que los tuvieron que operar para bajarlos. Todo ese tipo de información hay que preguntarla, lo que les comenté ahorita en los factores de riesgo. Antecedentes sexuales, pacientes que tienen múltiples parejas y relaciones de riesgo, o pacientes que usaron mucho tiempo anticonceptivos y los suspendieron, pues estos van a tener algún descontrol hormonal y a veces les cuesta más trabajo tener embarazos. Aquí en la pareja pues hay que ver y explicarles cuáles son los periodos más fértiles a la mujer, por ejemplo, en qué lapso de tiempo de su periodo es más fértil y que en ese tiempo es en el que deben de intentar tener las relaciones con la pareja, intentar que en ese periodo sea cuando se tenga. Entonces hay que preguntar también enfermedades médicas, infecciones, medicamentos que tomen, cirugías y exposición a toxinas, calor, radiación, quimioterapias y demás que ya también comentamos. La exploración física, pues, lógicamente hay que revisar los genitales, estamos hablando del hombre, lógicamente, revisar genitales, que haya un adecuado desarrollo de pene, de testículos, eso quiere decir que hormonalmente pareciera que está todo bien, que estén en su lugar sus testículos, que haya vello púbico, que eso también es importante, si no hay caracteres secundarios sexuales,
pues, probablemente pudieran tener algún descontrol hormonal o que no tengan testosterona o adecuada testosterona. Entonces hay que valorar la exploración física, principalmente los genitales y aunado a otros datos, ¿no? Si el paciente tiene ginecomastia, no tiene vello en la cara ni en el cuerpo, probablemente tenga algún descontrol hormonal o alguna enfermedad rara genética, de feminización. Entonces todo esto hay que valorarlo. ¿Vale? El volumen del testículo, que se deben de medir los ejes, eso casi siempre, pues a la palpación, a la exploración podemos ver si un testículo está más o menos de tamaño normal o muy pequeño y se confirma con ultrasonido. En la consistencia, que no haya tumores, acuérdense que los tumores también tienen cierta relación con infertilidad, tumor de testículo. Entonces, en un ultrasonido, pues estos son como que los considerados valores normales de un volumen testicular, más o menos de longitud promedio 4,6, entre 3,5 y 6,5, de 2,6 de ancho, de volumen, que es a lo mejor el más importante, es que el paciente debe tener un aproximado de 18 o 20 mililitros en volumen de testículo. Esto, les digo, se obtiene más fácil por ultrasonido, lógicamente en un rango de 4 mililitros más o menos. Se debe examinar el área peritesticular, hay que ver que tenga epidídimo o si tiene un tumor o una bola en el epidídimo, si este epidídimo está duro, pero de un inicio pues que exista, hay algunas enfermedades en las cuales hay agenesia de epidídimo. Si no tiene epidídimo, pues no va a tener hijos el paciente por la maduración que comentamos de los espermas. También que no haya induración, palpación, quistes. Dentro de la parte de valorar el epidídimo hay que valorar el plexo pampiniforme para ver que no hay varicocele, o incluso valorar los conductos deferentes, que se encuentre el conducto deferente completo o que esté presente, porque también hay enfermedades donde no existe el conducto deferente, o que está indurado, que se siente una bola. A lo mejor ahí descubrimos que el paciente lo operaron de vasectomía, no nos dijo, cosas así, ¿no? El varicoceles es más común en el lado izquierdo. El varicocele, este es un punto importante que quiero tocar. El varicocele es una dilatación de venas alrededor del testículo y se llama plexo pampiniforme. Este aumento de la vasculatura de las venas de este plexo puede provocar infertilidad y es a lo mejor la causa más común reversible, o sea que nosotros podemos corregir de infertilidad en el paciente. Entonces, si un paciente tiene datos de infertilidad, tiene alteración en la espermatobioscopía y tiene un varicocele, a ese paciente hay que ofrecerle la cirugía de varicocele para ver si revierte esta situación. Y esta es como que, entonces, esta es la causa para que se lo graben. El varicocele es la causa reversible más común de infertilidad. Entonces, a la causa que le podemos hacer algo, en este caso la cirugía, para que revierta la fertilidad. Si es que esta es la causa, si tiene otras causas adyacentes, médicamente pues no va a mejorar, ¿verdad? Pero tiene un varicocele, tiene datos de infertilidad, tiene infertilidad, tiene datos de afectación en el estudio de semen, lo más seguro es que el varicocele, si lo operamos, tenga mucha chance el paciente o oportunidad de regresar su fertilidad. Lo más común es que sea en el lado izquierdo, hasta el 90% de los casos, por cuestión de anatomía. Y si es un varicocele desde niño y crónico, también pudiera haber una disminución en el volumen del testículo. Por eso es importante esta enfermedad que se llama varicocele, principalmente en esta situación de fertilidad, más que dolor y otras cosas. Es importante en estos casos de infertilidad, porque si lo operamos puede mejorar. Laboratorio, pues aparte de descartar otras enfermedades que ahorita vamos a ver, pues les vamos a pedir glucosa, química, a ver que no tenga enfermedad renal, que tenga biometría hemática normal y demás. Pues el punto importante en un paciente sano, como en teoría son la mayoría que va a ir, pues es un estudio de semen. Si nosotros tenemos un estudio de semen que sea normal, nosotros le podemos decir al paciente que al menos en la evaluación urológica él no debería de tener ningún problema para tener hijos, y que aquí la probabilidad es que sea la mujer la que tenga el problema. ¿Por qué? Porque el hombre pues solo pone el semen al final de cuentas. Entonces, si hay anormalidades, aquí hay varias situaciones, pero bueno, de un inicio, si le hacemos un estudio de espermatobioscopía o espermograma, él se llama el análisis de semen, y está bien, pues ya nosotros consideramos que el paciente masculino pues está bien. Entonces, casi siempre para corroborar, si sale algún defecto, necesitamos mandar otro estudio de comprobación, por eso dice que al menos 2 muestras. Si sale bien, pues ya con eso nos quedamos, pero si sale mal,
tendríamos que repetir la muestra para ver si no hubo algún error en la muestra, en el proceso de laboratorio o en alguna situación. Técnicamente, pues es una masturbación, la forma en la cual se obtiene el semen y se recolecta en un frasco, y normalmente nos lo van a dar, tiene que ser directamente en el laboratorio. Entonces hay algunas situaciones en las cuales, ahorita vamos a ver los valores que se tienen que valorar, o que se tienen, las situaciones que se deben valorar en el estudio. Uno es el volumen, que debe ser mínimo 1.5 a 2 mililitros. Eso es lo mínimo que debe de ser la muestra para que valga, para que sea útil. Pero bueno, si es menos, habría que ver si el paciente tiene un problema que no esté produciendo semen. La concentración de espermatozoides, que mínimo debe ser 20 millones por mililitro. 20 millones es lo mínimo. Lógicamente hay pacientes que tienen 100 millones, pero lo mínimo que en teoría la OMS pide, o que dice que debe de tener un paciente para tener posibilidades de tener hijos, 20 millones por mililitro. Si tenemos 1.5 o 2 mililitros, pues ya tendríamos 40 millones en total. La movilidad debe ser mayor del 40%, y aquí en movilidad hay una movilidad progresiva que debe ser más del 30%. Todos los pacientes, o todos vamos a tener semen con espermatozoides afectados en movilidad en un porcentaje, y aquí pues, nos dicen que mínimo deben ser 40% normales en movilidad, y todos vamos a tener espermatozoides deformes, para que no se vayan con la idea de que tiene 30% de deformes, entonces por eso no tiene hijos. En teoría nosotros tenemos que tener mínimo 4% de forma normal. Entonces con 4% de espermas normales, en teoría, se puede tener hijos. Si nosotros tenemos varios problemas en varios puntos de estos, lógicamente va a ser menos probable que tengamos hijos. Si solo es una de ellas, a lo mejor ahí tenemos que valorar cuál es la causa, y nosotros ahorita vamos a ver las causas principales. Entonces aquí no me voy a detener mucho, pero bueno, el proceso pues ya lo hace el laboratorio, y lo mínimo que requerimos es 1.5 o 2 mililitros. La cantidad mínima de esperma es 20 millones por mililitro, ya lo habíamos comentado, y tenemos que valorar la calidad del movimiento y que haya movimiento, o sea, qué porcentaje de los espermas se mueven y cuál es la calidad de ese movimiento. Puede ser que se muevan, pero con un movimiento irregular que no sirva, que no permita la fecundación. Entonces, hay también dentro de los estudios, aparte de los generales y demás, hay estudios cromosómicos. Les había comentado que debido a que un porcentaje de pacientes que tengan azospermia, este término hay que aprenderlo, azospermia quiere decir que los pacientes no tienen espermatozoides, eyaculan, pero en el semen no tienen espermas. Esto es lo que esperamos con un paciente de vasectomía, por ejemplo. Entonces, de un 2 a 15% de los hombres que no pueden tener hijos y que no tienen espermas en el semen, se cree que puedan tener algún problema genético. Entonces, por eso mandamos a hacer un cariotipo, así se llama. Es una prueba en sangre que se llama cariotipo, y esta nos determina si el paciente, aunque no parezca, tiene algún defecto cromosómico de nacimiento, que pueden ser muchas enfermedades, Klinefelter, que es el más común, o algún otro tipo de síndromes raros genéticos, y que esto le esté ocasionando lo que es la azospermia y la infertilidad. Dentro de las causas de infertilidad se dividen en grandes rasgos en 3: pretesticular, testicular y posttesticular, en base a en qué nivel de toda la cadena de desarrollo pues se da la afección. En las causas pretesticulares normalmente pues, nos enfocamos son causas antes de llegar al testículo, o sea, en el eje hipotálamo, hipófisis, gónada. Antes de llegar a la gónada, en todo ese nivel se dan las causas pretesticulares, y vamos a ver como que algunos ejemplos más característicos. Cuando hay una enfermedad a nivel del hipotálamo, un ejemplo sería el síndrome de Kallmann, que es una deficiencia en la gonadotropina. Acuérdense que se libera la hormona liberadora de gonadotropinas, y si hay un defecto a este nivel, pues es el síndrome de Kallmann, y lógicamente estos pacientes, entre todos los problemas que van a tener hipogonadismo central con infertilidad y retraso en la pubertad, o en las características masculinas secundarias. Otros datos pueden ser anormia, testículos pequeños, agenesia renal, o sea, le pueden dar otro tipo de problemas, pero bueno, aquí no nos vamos a enfocar en cada detalle, nada más que se aprendan que es una causa pretesticular y que en general es a nivel del hipotálamo, y es un defecto de deficiencia de gonadotropinas. Entonces, este es un ejemplo, lo que vamos a ver, pretesticular, o sea, en el eje, antes de llegar al testículo, una causa testicular, como un daño testicular, un trauma, una cirugía que hayan quitado el testículo, o posttesticular, que hubiera algún problema en la eyaculación ya del semen como tal.
Entonces, el diagnóstico, pues ya dijimos ahorita, al menos de estas causas pretesticulares y de la mayoría, pues hay que mandar estudios hormonales. Si tenemos duda, y tenemos que mandar estudios hormonales, testosterona, LH, FSH, prolactina. Y lógicamente, si creemos que es un problema que es más arriba, también podemos mandar estudios de hormona liberadora de gonadotropinas, aunque no es tan común. Normalmente nos basamos en las principales y más que tenemos más veces, más comúnmente a la mano, que es testosterona, LH, FSH y prolactina. Estas son las hormonas básicas que mandamos a un paciente con infertilidad. Entonces, si nosotros vemos que tienen un defecto en el desarrollo de LH o FSH, si están aumentadas, por ejemplo, quiere decir que están faltando la retroalimentación negativa. Si no hay LH y FSH, pues quiere decir que algo no está produciendo hormona liberadora arriba y no está estimulando la producción. Entonces ya si vemos que es el problema, una ausencia, una falta de LH y FSH, se dan sustituciones con hormonas exógenas y se vuelve a evaluar el caso o el paciente en algunos meses. Y lógicamente, si nosotros tratamos de regularizar esta situación, creemos que a 12 a 18 meses, más o menos, tenemos que volver a encontrar espermatozoides en la eyaculación. Pacientes que tienen deficiencias también aisladas de gonadotropinas, igual un problema a nivel de arriba, de hormona liberadora de gonadotropinas o de LH y FSH, pues tenemos que dar normalmente algún sustituto de estas hormonas. No nos vamos a detener mucho, digo, nada más me interesa que sepan cuáles son los tipos, que son tipo pretesticular, testicular o posttesticular, y más o menos en qué consisten, o sea, que el nombre y en qué consiste en general. Un síndrome de Prader-Willi también es un problema en la deficiencia de hormona liberadora de gonadotropinas a nivel hipotalámico, y Prader-Willi es también un síndrome muy raro, pero pueden llegar a verlo en el transcurso de su carrera. Y también otros datos clínicos: obesidad, retraso mental, extremidades pequeñas, hipogonadismo. Son pacientes chaparritos, gorditos, con retraso, y lógicamente con hipogonadismo, con baja de niveles de hormonas masculinas. Este síndrome de Bardet-Biedl, que es una enfermedad autosoma recesiva, y ya igual tiene muchos componentes, entre ellas hipogonadismo, y el problema es una deficiencia en la hormona liberadora de gonadotropinas. Una insuficiencia un poco más abajo a nivel de la hipófisis, también es una son causas pretesticulares. Si hay infartos cerebrales a nivel de la hipófisis, si hay tumores, cirugías de cabeza que toquen esa parte de la hipófisis, que hay una radiación, o sea, radioterapias por algún cáncer, algún tipo de infección, que son los procesos infiltrativos y granulomatosos, todo esto puede llegar a un hipogonadismo, o sea, una baja de hormonas, y causar infertilidad a nivel de la hipófisis. Entonces, les digo, estoy dando como ejemplos generales de los tipos de causas pretesticulares, deficiencias hipofisiarias o problemas a nivel de la hipófisis, la drepanocitosis, microinfartos. Todo esto puede llegar a ser una causa de infertilidad. La hiperprolactinemia, que en algunos pacientes hay que descartar tumores a nivel de la hipófisis también, que lo más común es adenomas hipofisiarios o macroadenomas hipofisiarios, que causan un aumento en la secreción de prolactina, y vamos a tener entonces hiperprolactinemia, que a su vez el aumento de prolactina pues nos va a disminuir los niveles de testosterona y de producción de espermatogénesis. Entonces, esos pacientes van a tener disminución de la libido, disfunción eréctil, ginecomastia, galactorrea, por los efectos femeninos que va a producir, por así decirlo. Una elevación en los niveles de estrógenos, que por alguna razón nosotros el paciente esté consumiendo o aplicándose cualquier forma, tanto estrógenos como testosterona. Ya les había explicado que un exceso en estas hormonas también hacen una retroalimentación negativa y hacen que se dejen de producir los niveles normales de hormonas a diversos niveles, y vamos a tener esto que dice aquí, una falla testicular secundaria a estas hormonas. Entonces los testículos dejan de producir testosterona y ahora ya no tenemos un hipogonadismo secundario, así se llama, y nosotros tenemos un problema de volver a regular este ciclo de estrógeno. Entonces, tanto la testosterona inyectada o los suplementos de testosterona como de estrógeno no son recomendados, a menos que sean necesarios por alguna situación, alguna indicación médica.
Como les dije, tanto niveles de estrógenos como de testosterona exógena puede provocar este problema. Ahora, esas son como que las causas pretesticulares más comunes. Las testiculares, ¿cuáles serían? A lo mejor algunas causas genéticas, entre ellas a estos pacientes que tienen falla a nivel del testículo, o sea que no está produciendo testosterona, aunque todos los más hormonas estén normales, pero vemos que no se produce testosterona por el testículo, es que estos son los que tienen una causa testicular, o sea que la falla es en el testículo como tal. Entonces a esos pacientes que normalmente no tienen espermatozoides, no tienen testosterona, pues uno de los problemas que hay que buscarles es algo genético, hacer un cariotipo, porque vemos unas mutaciones a nivel del cromosoma Y, que ahí es donde está lo de la fertilidad. Médicamente hay la causa más común, microeliminaciones de cromosoma Y, microdeleciones también se llaman. Entonces el 7% de los hombres que tienen azoospermia, oligospermia severa, o sea, menos de 5 millones de espermas, y 13% que no tienen espermas en el semen, van a tener una lesión o pueden tener una lesión de este tipo, en el cromosoma Y. Entonces con el cariotipo nosotros valoramos qué tipo de problema y si hay esta situación. ¿Cuál es el problema? Que si tienen alguna situación genética, pues el paciente ya prácticamente no tiene esperanzas de fertilidad, lógicamente, y ahí ya se optan otras opciones. Si es pacientes también con síndrome de Klinefelter, que es una situación de aneuploidía cromosómica, pues estos pacientes también van a presentar azoospermia. La triada clásica de estos pacientes es que tienen testículos pequeños y firmes, ginecomastia y azoospermia. Entonces esta triada en pacientes, en general pues se puede dar con cualquier hipogonadismo, pero bueno, en este caso de un paciente que sospechamos de síndrome de Klinefelter, por cariotipo lo confirmamos y aparte va a tener estos datos. Los testículos están tan pequeños que pueden tener menos de 2 centímetros de longitud. La mayoría y casi siempre van a estar abajo de 3 centímetros y medio. Síndrome doble X masculino, lógicamente para que un paciente sea masculino pues debe tener XY. Hay pacientes que pudieran parecer o fenotípicamente masculinos, pero tienen doble cromosoma X, que es como un síndrome de Klinefelter, que el otro es XXY. Entonces estos pacientes pues tienen feminización y tienen datos o problemas para la fertilidad. También las causas testiculares pues son las filtraciones o las sustancias que pueden dañar directamente a las gónadas o a los testículos, en este caso gonadotoxinas como la radiación. Entonces nosotros tenemos que después de la radiación pues se ven daños importantes a las espermatogonias. Y pues hay personas que estudiaron esto ya desde hace muchos años, 1980, y pues sí se vio que a partir con dosis de 15 centigrados, ya con eso era suficiente para provocar problemas de infertilidad, ¿no? Y más con las dosis que normalmente se requieren para tumores de testículo o otro tipo de cáncer, pues sí hay datos. Si el paciente tiene antecedente de radiación, habría que preguntar qué tipo y dónde y qué nivel, y podría ser una causa de infertilidad. Hay algunos fármacos, también medicamentos que pueden generar problemas que son como feminizantes o tienen algunos efectos secundarios feminizantes y que pueden provocar problemas en la fertilidad. Bloqueadores de canales de calcio, cimetidina, sulfasalazina, valproico, todos estos que están mencionados aquí pueden tener algo que ver. Si un paciente tiene infertilidad, no encontramos ninguna causa y está tomando alguno de esos medicamentos, pues una opción muy lógica y coherente es que le suspendamos estos medicamentos para ver si tienen algo que ver con la infertilidad. El ketoconazol, spironolactona, el alcohol, todo esto tiene problemas en la síntesis de testosterona o a nivel de los espermatozoides. Enfermedades sistémicas como la insuficiencia renal, cirrosis hepática, drepanocitosis, diabetes, eso ya lo mencionamos también en las causas al principio. Actividades defectuosas de andrógenos, hay también que de nacimiento tienen algún defecto enzimático en la 5-alfa-reductasa o en la deficiencia de receptor de andrógenos, ya son enfermedades más complejas, pero que si no encontramos otra causa y que encontramos que están todos los niveles de hormonas bien, pero aún así no se produce testosterona, o la testosterona está bien, pero no hay dihidrotestosterona, o a pesar de haber niveles adecuados, no hay efectos secundarios, no hay efectos de esa testosterona, pues puede ser que esté fallando el receptor. Entonces hay que tener en cuenta también este tipo de opciones. Otras causas de nivel testicular son lesiones testiculares, traumas, orquitis, torsiones, accidentes que dañen los testículos, la criptorquidia, que es que el testículo suba, que esté arriba, varicocele, ya lo comentamos,
la presencia de venas que daña directamente la formación de espermatozoides y la calidad de estos espermatozoides y que es la causa más que se puede corregir más fácilmente. Bueno, que corrigiéndola quirúrgicamente se puede volver a regresar la fertilidad. Entonces, esta enfermedad es importante por esa situación de que es reversible y que hay que tomarlo en cuenta y hay que intentarlo. Y causa posttesticular, pues es lógicamente después del testículo que hay algún problema a nivel de epidídimo, conductos deferentes, vesículas seminales o en el aparato eyaculador relacionado. Entonces, a eso se refieren las causas posttesticulares. ¿Cuáles son las causas más comunes posttesticulares? Pues que estén bloqueos, que tenga obstruidos los conductos que mencionamos, los conductos deferentes o el eyaculador de manera desde nacimiento, que haya una enfermedad, esta enfermedad que se llama mucoviscosidad, o en el nombre más común es la fibrosis quística, perdón. Hay una alteración en el transporte intracelular del cloruro y causa, entre otros problemas, infertilidad. Y se relaciona muchas veces, hasta el 95% de los pacientes tienen agenesia, o sea, no tienen conductos deferentes. Si no hay conductos deferentes, no hay por dónde pasen los espermatozoides, porque no va a haber en el semen nada, ¿no? Entonces también hay que evaluar epidídimo, vesículas, conductos eyaculadores, que también pueden estar obstruidos o pueden estar ausentes. Síndrome de Young, que también es otro problema, o un síndrome que está relacionado con infertilidad. También dentro de los datos clínicos, sinusitis, bronquiectasias, ¿sale? Estos tienen obstrucción del epidídimo, entonces igual en el epidídimo maduran los espermas, pero si no hay forma de salir porque está obstruido, pues lógicamente va a provocar infertilidad. Otras enfermedades, ejemplos, poliquistosis renal del adulto, cuando hay bloqueo de conductos eyaculadores, aquí puede ser congénita o puede ser incluso después de una cirugía de vasectomía, pues lógicamente los conductos eyaculadores van a estar cerrados. Es hasta un 5% de los pacientes que no tienen espermas en el semen pueden tener esta causa, el bloqueo de conductos eyaculadores. Puede ser por quistes, que haya quistes en el trayecto del conducto y esté obstruyendo, o que se hayan cerrado por alguna situación, incluso por una infección, que pueden haberse cerrado por la inflamación. Y adquirido, lógicamente, por la vasectomía, ¿no? Si nosotros operamos a un paciente, pues, lógicamente hay un cierre o un bloqueo del conducto deferente, no van a pasar los espermas. Esa es la causa de infertilidad. Otras causas que podrían ser que durante alguna otra cirugía, como cirugías de hernias inguinales, pues ya sea la malla o la misma cirugía haga que se haya lesionado el conducto deferente o que se haya inflamado y eso cause obstrucción de los mismos. Entonces habría que preguntar a esos pacientes también si tienen antecedentes de alguna cirugía de hernia o de alguna situación o testicular o escrotal que tenga que ver con los conductos deferentes, que los hayan lastimado. Bloqueos funcionales que pueden tener algún problema de lesión nerviosa o medicamentosa que genere este problema. Por ejemplo, pacientes, como dice aquí, el ejemplo clásico es un paciente que operan por cáncer de testículo, que tienen tumor en retroperitoneo, les hacen una linfadenectomía retroperitoneal y estos pacientes ya no pueden eyacular. Entonces, si un paciente no puede eyacular, pues es una causa posttesticular de infertilidad, porque el semen, pues, si no sale, nunca va a embarazar a la paciente. Entonces, la eyaculación retrógrada, que una de estas causas es la linfadenectomía, o la otra causa que esté tomando medicamentos como la tamsulosina, puede provocar eyaculación retrógrada e infertilidad por lógica, ¿no? O aneyaculación. Entonces, otra causa de causas posttesticulares de infertilidad. ¿El tratamiento cuál es? Lógicamente, cambio de hábitos, todo lo que pueda revertirse, revertirlo. Es un paciente que fuma, pues decirle que debe dejar de fumar, alcohol, tabaco, hacer ejercicio, bajar de peso, disminuir el sedentarismo. Entonces, todo eso nos va a ayudar a mejorar la calidad de los espermas. Lógicamente, si hay un paciente que tiene los triglicéridos, colesterol alto, pues hay que corregirlo, diabetes, controlar la diabetes, controlar la presión alta, todos esos hábitos y enfermedades que puedan corregirse. También, después de eso, pues lo que se puede corregir quirúrgicamente. Ya dijimos, los problemas genéticos no se puede, problemas que ya dañaron el testículo definitivamente pues no tienen cura, pero bueno, algunos padecimientos, entre ellos el varicocele, pues el que les había comentado que por medio de cirugía se puede revertir con una adecuada respuesta.
Estos pacientes tienen chance de tener hijos, hay que operarlos y ver cómo quedan después. Entonces, el tratamiento consiste en estas venas que están dilatadas y están produciendo, en teoría, el problema de la fertilidad o el daño a los espermas. Lo que hacemos es entrar por algunas múltiples técnicas, que puede ser retroperitoneal, inguinal, subinguinal o incluso laparoscópica. Estas venas se ligan, se amarran, se cortan y se separan para que ya no estén congestionándose hacia el testículo, y con eso se revierte el problema de la infertilidad. La reversión de la vasectomía, pacientes que se operaron de vasectomía y que ahora se casan con otra pareja y quieren volver a tener hijos, pues esta es otra cirugía que se puede intentar. No tiene tanto éxito, y más si pasa más de 3 años, ya el paciente disminuye la eficacia de este procedimiento, pero bueno, es una opción al paciente que quiere tener hijos. Si se operó de vasectomía, pues podemos intentar la recanalización de este conducto. Si está obstruido el conducto eyaculador, también puede ser cuando pacientes que tienen menos de 1.5 de volumen, cuando el volumen es el problema, en la infertilidad, dentro de la espermatobioscopía, vemos que todo está bien menos el volumen, pues podemos creer que hay algo obstruyendo los conductos eyaculadores. Y también podrían ser, si tienen un quiste, si tienen un absceso que esté obstruyendo, pues probablemente se pueda drenar o se pueda quitar el quiste para que se quede permeable otra vez el conducto. Entonces, este es un punto importante que dice aquí una clave. Si el paciente, el problema es de volumen, pudiera ser ya que sea que tenga eyaculación retrógrada o un problema de obstrucción en los conductos, entre ellos un quiste en el trayecto del conducto eyaculador. También esto ya no lo vamos a comentar, electroeyaculación, del conducto deferente. Bueno, ya dentro de los tratamientos, otras opciones son obtener los espermatozoides. Entonces, habíamos dicho pacientes al principio que tienen espermatozoides, pero no los pueden sacar por alguna razón. Nosotros tenemos la opción de irlos a aspirar o tomar una biopsia e implantarlos en la mujer. Hay tratamientos médicos empíricos, como el acetato de clomifeno, que también se ha visto que se puede dar a los pacientes y mejora. Algunos usar antioxidantes, que son otra causa de medicamentos que pudieran funcionar, que no son 100% efectivos, pero pueden funcionar en algunos pacientes. Y la otra, la inseminación que habíamos comentado. Pacientes que tienen espermatozoides y no pueden hacer que lleguen al lugar donde debe de ser, pues se obtienen esos espermatozoides, se implantan dentro de la mujer, o en dado caso se obtiene el óvulo, se obtiene el esperma, in vitro se hace la eyaculación, la fertilización, y después se implantan nuevamente. Se pueden obtener del epididimo, del testículo, los espermas, y lógicamente para que eso se lleve a cabo, pues debe de haber espermatozoides con adecuada función. Bueno, eso ya fue rápido porque la verdad ya no voy a poder conectarme estos días, he tenido muchas situaciones, pero bueno, pues ya quedamos con esto, lo de la fertilidad o infertilidad, y nos queda menos de 1 minuto. El viernes el examen con los temas que comentamos. ¿Sale? Bueno, entonces, sí. Cualquier duda. ¿Dónde? No, que sí, estoy bien. No, cualquier duda háganmela llegar, por favor, a través de Dayami, y ya se las contestamos sin problema. ¿Alguna duda del examen o alguna duda de alguna situación? Pero bueno, les agradezco. Estudien, ya tienen muchos exámenes estos días, estudien, y ya los dejo para que sigan estudiando los exámenes, y el viernes nos vemos. Bueno, el viernes el examen, no sé.